Al principio no sabíamos qué película teníamos, ni sabíamos bien qué queríamos contar en un principio muy en origen remoto. Y entonces ahí Isabel y yo empezamos a hablar y empezamos a poner nuestros miedos sobre la mesa, cosas que nos dolían, y poco a poco encontramos el tema y la forma, ¿no? Fue algo un poco orgánico, no buscado, pero que yo creo que salió un poco de las entrañas, ¿no? Que nos salió de dentro. Se llamaba Marie. Era francesa. Siento que está aquí. Andrea, no hay nadie. Sí, digamos que Pedro vino a verme con dos imágenes, dos conceptos, una atmósfera y unas ganas de hacer algo que fuera de género. Sí, también. Y fue como bonito encontrar algo que realmente nos emocionaba y motivaba a los dos, ¿no? Por igual, y sentir, cuando sabes de lo que quieres hablar, es como un faro que viene muy bien en el trabajo, ¿no? Que está siempre lleno de oscuridades, y al mismo tiempo, como era este tema, también nos daba mucha, bueno, nos sentíamos muy, como con mucha responsabilidad, ¿no? Es como el doble filo de jugar con algo tan delicado y tan importante. Así que nada, fuimos respetuosos, leímos mucho, nos rodeamos de buenas ideas y gente con buenas ideas, y nos pusimos a trabajar. La peli mutó varias veces, que por otro lado está bien, es habitual. Está viva, ¿no? Y de hecho, claro. decíamos que la última escritura de guión fue en el montaje. Metimos mucha mano al guión desde el montaje. Entonces eso por una parte, y luego por otra, bueno, el tema que has comentado, la violencia contra las mujeres y la violencia que hay en la película, bueno, es lo que decíamos antes de ese tema, es que es lo que nos dimos cuenta que queríamos contar, y de hecho el ejercicio fue casi a veces a la inversa, porque era cómo lo enterramos lo suficientemente en la aventura, en la trama, para que esté, pero no esté en tu cara, para que no sea obvio, para que no estemos claro. Pedro y yo aquí diciendo lo que tiene que pensar nadie. Entonces ahí hubo una tensión, la verdad que costó encontrar trabajamos equilibrio, mucho, ¿no? Sí, en ese equilibrio, porque no era fácil, no queremos pasarnos, tampoco quedarnos cortos. Pero bueno, a base de trabajo, no sé, y de prueba y error un poco lo intentamos hacer lo mejor que pudimos. Esther estaba muy desde el principio en nuestras cabezas, desde la escritura de guión. Creíamos que... ¿Que era Andrea? Que era Andrea. Básicamente es que lo vimos y creo que acertamos. La intención fue buena porque está espléndida y fue un placer trabajar con ella. Aportó mucho al personaje también. Claro, ella es una mujer de esa edad, entonces queríamos que se sintiese cómoda y vamos. Y lo hizo a la perfección, creo yo. Luego Malena Villa, la protagonista de Argentina, pues hizo una prueba brutal. A priori físicamente no encajaba y su energía no encajaba con el personaje que habíamos construido, pero ahí adaptamos el personaje a ella, porque es que la prueba fue brutal. Y Matilde un poco lo mismo, en el sentido de que también su prueba fue muy potente, nos sorprendió a todos, pero había una dificultad, que es que ella no hablaba español y tuvo que aprender básicamente el idioma, pero ceñirse a lo que había en el guión, porque no le dio tiempo a aprender español en tan poco tiempo, y fue, joder, verlo cómo lo fue creando fue impresionante también. Bueno, en cuanto a referentes, yo es que vengo te hablo más visuales, aunque también, bueno, interviene el guión. He hecho mucha publicidad, donde los referentes lideran demasiado, creo, las propuestas, y muchas veces se convierten las piezas que se hacen en copias de un referente. Entonces, ahí intentamos deliberadamente, y sabiendo que tenemos muchos referentes inconscientes que van apareciendo sin que te des cuenta, no buscar un referente que nos guiase, para que la propia película historia encontrase su propio camino. Pero el referente del edificio es verdad que también nos pusimos como unas reglas o unos retos, unas metas, que era coger ciertos elementos, lugares comunes del cine de género y darles una vuelta o actualizarlos. Y el edificio es uno de ellos, ¿no? Normalmente el cine de género
más clásico, digamos, tiene un edificio encantado y nosotros quisimos coger ese elemento y llevarlo lo más posible a la cotidianidad, a un edificio normal que está en tu día a día, en tu vida, para que este terror, este mal fuese todavía más insidioso y menos cinematográfico en ese sentido. Y sí que a mí me gustaría nombrar un referente que tuvimos desde el principio sobrevolando nuestras cabezas, que no es cinematográfico, es más literario, que es bueno, la obra de Mariana Enríquez y su atmósfera. Estaba ahí flotando, ¿no? Sí, eso es, su manera de, bueno, de mezclar género con temáticas políticas de la historia de su país, por ejemplo, nos encanta y sí, estaba ahí como sobrevolando al principio, que es cuando además más perdida estás un poco, y Mariana nos daba ganas de seguir. Bueno, a nivel visual lo mismo, no quería una referencia, quería un poco ir construyendo la película visualmente desde el guión y luego las localizaciones, como que todo se fuese impregnando, pero es verdad que en un momento del proceso de escritura nos dimos cuenta de que había un referente de estos ocultos, que era La señal del diablo de Polanski, y que revisitamos, y hay algo de eso en sentido de una película de género, pero muy a ras de suelo, muy con los pies en la tierra, muy poco fantástica, un mundo muy real. De hecho, todo es muy realista en ese sentido, más quizás en La señal del diablo, pero ese fue un referente que estaba ahí desde el principio sin darnos cuenta y dije, pues perfecto, ¿no? Porque me encanta la película y he buscado eso, un estilo naturalista para una película de género. Y desde la interpretación también. ¿Qué haces en la vida, Camila? Estudio cine. ¿Sos buena? Podrías haberme avisado que estás loca de atar. Bueno, el tiempo nos dimos cuenta de que añadía una capa más de complejidad a nuestro tema y de alguna forma que este dolor pueda viajar en el tiempo y en el espacio, una especie de ubicuidad tenebrosa, nos parecía que nos ayudaba, bueno, a contar el tema que realmente queremos proyectar, pero con lo que hablábamos antes, no proyectado, pero subterráneo. Y ya te digo, cuando lo encontramos, pues creímos que era una manera interesante. Bueno, entonces son mis amigos y como que siempre había unas ganas de hacer algo juntos. Y aparte, por otro lado, Isabel y yo hace muchos años, cuando estábamos recién salidos de la escuela, escribimos un guión que no llegó a ningún sitio, pero había una cuenta pendiente que teníamos que solucionar. Y ha sido esto, ¿no? Menos mal que ha salido bien.